Antes que todo, como parte de la Universidad Nacional de Río Negro y del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno y de la carrera de abogacía, les agradezco a todos por la presencia, especialmente a los miembros del Poder Judicial que son los coorganizadores de esto, tanto al presidente del Superior Tribunal como a Liliana, que desde el comienzo ha estado en la organización de esto. Mis palabras van a ser bastante más generales que las de Matías. Yo voy a tratar un poco la cuestión de derechos, medios y niñez desde un punto de vista general, empezando a hablar cómo nosotros en la Universidad Nacional de Río Negro, ustedes pensemos que es la única carrera de universidad nacional del país donde la materia derecho de los medios de comunicación es obligatoria. O sea, nosotros en un mundo totalmente mediatizado entendemos que es difícil ser hoy abogado sin entender la particular relación entre derecho y medios, sobre todo porque muchas de las cosas de las que vamos a hablar, si hablamos de niñez y adolescencia, hablamos de derecho penal con impacto o no en niños y adolescentes, últimamente siempre estamos hablando de medios o de situaciones mediatizadas. Entonces, una de las visiones tradicionales es la repetición, es lo que se hace usualmente en materias sobre normas y principios. Venimos aquí, esta es un aula, nosotros los profesores, sobre todo aquellos que han tenido una formación también tradicional en el derecho, algunos como ya saben, y si no hay que revisar algunos diarios viejos para saber que algunos entramos por la ventana al derecho, pero se basó sobre todo en la repetición de normas y principios. Saber derecho era saber qué dice el artículo tal de tal código, y la discusión general era sobre si esta coma significa tal cosa o no. Y esto, tradicionalmente y actualmente, y en la mayoría de los casos correctamente, es lo que siguen haciendo los operadores de derecho y los jueces. Otra opción es ver, llamémosle moderna, no como mejor o peor. Una es tradicional, puede ser la necesaria en algunos casos, moderna simplemente cuando tratemos cuestiones diferentes, a la que veremos el derecho, o la ciencia, el derecho como una relación. Y cuando hablemos de derecho y medios, nosotros en la materia en la que, bueno, algunos alumnos están acá, dirán si por suerte, por desgracia, soy el profesor titular. Cuando vemos derecho de los medios de comunicación, vemos como la relación entre la libertad de expresión y la regulación a la libertad de expresión. Lamentablemente tenemos que estudiar códigos, casos, fallos, pero en realidad lo que nos importa es esa relación. ¿Cómo regular la libertad de expresión y qué es esta libertad de expresión? O sea, la pregunta con la que se empieza todas estas discusiones es ¿qué es la libertad de expresión? Porque una de las cuestiones que nos enseñan aún a los que no se han dedicado a estudiar el derecho o a aquellos que lo hemos hecho desde las ciencias sociales es que la libertad de expresión es fundamental para el Estado democrático liberal, pero eso, lo que se olvidan de decirnos, es la versión occidental. Y cuando me refiero a occidental, me refiero a hemisferio occidental, Alaska hasta Tierra del Fuego. No es cierto que la versión que nosotros conocemos en libertad de expresión es necesariamente universal. Es en realidad la versión norteamericana, que proviene de la primera enmienda, esta que dice bla 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 bla, muchas cosas. En realidad lo que nos importa es que el Congreso no hará ley alguna que coarte la libertad de palabra o de imprenta. Ese es el inicio de la versión del hemisferio occidental de la libertad de expresión, que no solamente queda ahí, porque luego la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo bastante conocido, que es el Estados Unidos contra la compañía de productos Carolen, estableció que los derechos establecidos en las 10 primeras enmiendas, lo que ellos llaman su Carta de Derechos, tienen primacía sobre el resto de los derechos aún constitucionales. Entonces esto generó el dogma que la libertad de expresión, siendo uno de los derechos establecidos en la primera de las 10 primeras enmiendas, tiene una primacía sobre el resto de los derechos, lo cual, insisto, no es universal. Hay países que también son democráticos,
donde la libertad de expresión es un derecho más que hay que equilibrar con otra serie de derechos. Por ejemplo, últimamente cada vez que queremos hablar de cualquier cosa, por diversos motivos, quizás porque Estados Unidos ha perdido por el momento el liderazgo moral de casi todo al elegir a quien eligieron de presidente, cada vez que queremos buscar una guía, vemos en Alemania la guía. Hablamos de voto electrónico, hablamos de Alemania. Hablamos de cualquier otro tema, de energía nuclear, hablamos de Alemania. Bueno, en Alemania está permitida la censura previa. La Constitución alemana permite censurar cosas antes de publicarlas. ¿Eso lo hace menos democrático? Y que quede claro que no estoy proponiendo la censura, simplemente quiero dejar establecido que no es cierto que la libertad de expresión, en forma casi absoluta como la conocemos, es un fenómeno universal. Porque esta versión que nosotros conocemos se basa en la idea muy británica, no utilizada en el Reino Unido, dicho sea de paso, en el Reino Unido tampoco. La libertad de expresión es un derecho cuasi absoluto, está bastante más limitado que en la mayoría de las democracias, pero viene de la idea británica del mercado de ideas. Dice, la libertad de expresión es necesaria para la vida democrática porque ella permite un mercado de ideas y en este mercado de ideas prevalece la mejor. Esto viene allá por el 1644, lo dijo Milton, y después esto se transformó y se hizo más explícito, que estábamos hablando de libre comercio y de liberalismo, cuando el juez Oliver Wendell Holmes, famoso para aquellos que han estudiado derecho por el realismo, es decir, el derecho es el derecho porque es el derecho, o el derecho es lo que los jueces dicen y ese tipo de cosas, simplemente habló del libre mercado y de ideas. Esto, bueno, lo expresó también hace un tiempo, allá por 1919, en otro caso famoso. Entonces, esta idea de que es necesaria para la vida democrática, esto es, sin libertad de expresión como la conocemos, no hay democracia, es una versión bastante particular, muy fuerte en nuestra cultura cívica y legal. No es el momento de discutir si es correcto o no. Asumamos que nuestra tradición tiene el sentido que tiene y es lo que somos, es parte de nuestra cultura. Pero sobre todo para cuando lleguemos al impacto que esto tiene sobre los niños y adolescentes, es importante que recordemos que no es necesariamente cierto que tiene que ser así, aunque tenemos que reconocer que nuestra cultura legal es así. Esto llegó a Argentina. Aquellos que desde hace años sugerimos que estudiar derecho es estudiar un poco más que códigos, y sobre todo, quizás por la formación del anglosajona, es estudiar casos. Hace mucho tiempo venimos observando que la Corte Suprema de Argentina cita más casos de la Corte Suprema norteamericana que de cualquier otra corte, incluyéndose a sí misma. Y es así que esta teoría entró en el famoso caso Aval, allá por el año 1960, en el cual la Corte Suprema Argentina reconoció que era necesaria para la vida democrática. Pero además lo que viene sucediendo en nuestra historia, y ahí viene la cuestión ideológica muy fuerte que ha dejado de ser cierta hace bastante tiempo en Argentina, que esta libertad de prensa es ejercida por los medios. Esto también es una creencia muy norteamericana, que los medios realmente representan a la democracia. O sea, esto reconoce en cierta forma, pero no toca en una forma completa, que va más allá de lo dogmático legal y se introduce en lo sociológico legal, que los medios tienen algo más que simplemente publicar libremente ideas. Por ejemplo, una de las funciones reconocidas es la posibilidad de fijar agendas. Muchas de las cosas que se discuten, y los que están aquí decisores, inclusive decisores de mucho poder están en esta sala, muchas veces lo que discuten en sus casas, en sus mesas y en sus oficinas es lo que está en los medios. O sea,
Los medios tienen el poder de fijar qué discutimos y qué no discutimos. También tienen el poder de darnos el encuadre. Cuando nosotros nos enteramos de las cosas, nuestra opinión no es tan libre como queremos decirlo, porque en realidad ya viene prefiltrada por medios que nos dicen más o menos cómo mirar las cosas. Y a su vez los medios tienen, estando en Viedma no debería decir, deberían tener la posibilidad de controlar la cosa pública, que no todos tienen o tenemos. Los medios siempre, desde mucho tiempo, han sido reconocidos, más recientemente, en forma teórica y académica, como son los mediadores fundamentales en la deliberación democrática. Esto lo dijo un sociólogo que está bastante de moda últimamente, sobre todo en esta universidad, como es Bourdieu. También ha sido reconocida su función. Habermas hablaba de el necesario espacio para el debate público que representa a los medios, y un poco más cercano a nosotros, Sartori hablaba de los medios como constructores de opinión pública. Esto es, cuando nosotros hablamos de libertad de prensa, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Realmente estamos hablando de la libertad de acceder a la información y de emitir información para todos los ciudadanos? ¿O en realidad está todo muy mediado y mediatizado? Porque la cuestión es entender al medio como un medio. Esto es algo por el cual pasan las cosas, lo cual nos lleva a la libertad de expresión relacionada con la necesidad de acceso y a la libertad de expresión relacionada muy directamente con la pluralidad. Durante unos años, más allá que uno podría argumentar que el resultado no fue necesariamente un aumento de la pluralidad, hubo un gran énfasis en remarcar la pluralidad como un factor necesario para el ejercicio de la libertad de prensa. Una de las cuestiones que aquellos que nos ha tocado discutir estos temas en distintos ámbitos y con algunos referentes o actores de poderes judiciales a nivel de Corte Suprema, tanto de este país como de otros, era que cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Argentina cita en más de un fallo a Sullivan contra New York Times, uno tiene que recordarle que en realidad en Argentina no está el New York Times, y que el tema que ellos tienen entre manos tampoco era Sullivan, ¿no? Para aquellos que no están mucho en el tema, fue un caso bastante famoso en que el New York Times dijo algo sobre una policía de Alabama que era fundamentalmente racista, que efectivamente lo era, pero el caso en particular no era cierto. Entonces Sullivan, como jefe de policía, actúa contra el New York Times, y la Corte Suprema de los Estados Unidos dice: sí, lo que pasa es que el New York Times pensó que era cierto, entonces no hay malicia, no hay real malicia, no lo hizo a propósito. Entonces, en aras de la libertad de prensa, no le corresponde ninguna pena. Esto ahora también es ley en Argentina, pero insisto, y no soy amante del New York Times, no tenemos el New York Times. Ese es un tema importante, porque cuando hacemos un sobreénfasis en la libertad de expresión y nos olvidamos que los medios son pocos manejados, y esto para los que no están, bueno, somos casi todos de acá de Viedma, pero la gente que se dedica al estudio de medios, sería importante que alguna vez los grupos no sean solamente, esto aprovecho de decírselo a Matías, cuando hagan investigaciones en ciudades más de 500.000 habitantes, él viene de una pequeña como nosotros, la realidad del país excede a la realidad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y cuando se habla muchas veces de medio y libertad de expresión, la gente está hablando de Clarín contra no sé quién, y la realidad en los lugares pequeños es bastante diferente, y sin embargo se nos aplican las mismas normativas. Esto es algo importante a tener en cuenta también cuando tenemos que escribir y o decidir, saber que algunos de los fallos, Sullivan contra el New York Times, fueron escritos en un contexto totalmente diferente, y varios de los fallos de la Corte Suprema también se refieren a 3 situaciones en un radio de 2 kilómetros alrededor de la calle Lavalle, que es donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, sobre todo cuando uno estudia medios, se da cuenta que la situación en nuestro medio es bastante diferente. Porque
Esto nos lleva a que los medios no son necesariamente independientes como la teoría presupone. Uno que está en un pueblo chico donde todos nos conocemos, uno se encuentra con quienes dirigen los medios y sabe lo que piensan y qué hacen y por qué lo hacen y por cuánto lo hacen. Entonces, cuando alguien habla de medios independientes, a veces uno no le queda otra que reírse. Y esto es importante, y esto, discúlpenme que me vaya un segundito de tema, nos lleva a una visión fundamental del derecho, en el que el derecho no es solamente repetir leyes, sino ver el contexto social y el contexto político y el contexto real. Entonces, cuando yo tengo que decidir o escribir, tengo que saber que estoy hablando de medios que tienen una ideología, que tienen un interés y que tienen un precio. Entonces, no es lo mismo hablar de ese tipo de medios que hablar del New York Times, que debe tener un precio, pero quizás es tan alto que nadie lo puede pagar por ahora. Entonces, cuando hablamos de medios, y ya vamos a llegar a la cuestión de niñez y medios nuevos, uno tiene que recordar a aquel poeta romano, Juvenal, que en un perfecto latín debe haber dicho: ¿quién custodia a los custodios? O sea, si nosotros asumimos, o desde chicos nos insisten, que los medios son el cuarto poder porque custodian al poder, bueno, ¿quién custodia los medios? Porque la teoría norteamericana que nos vendieron desde chiquitos es que se custodian entre ellos. Y yo les haría leer los diarios de Viedma a los que dicen eso, a ver si se custodian entre ellos. Ustedes saben, todos los que están acá saben, que un periodista, y hablando de niñez, al aire dio el nombre de una víctima de un delito aberrante. ¿Cuántos periodistas lo denunciaron? ¿Cuántos fiscales? Entonces, ¿quién custodia a los custodios? Vuelvo a preguntar. Pero este es un debate no simple. Esto es, como se dice en inglés, slippery slope. Es un tobogán resbaloso. Uno sabe que cuando uno entra es difícil parar. Y por eso nadie quiere entrar, y es razonable que nadie quiera entrar. Porque la pregunta es: ¿regular o no regular? ¿Cómo se controlan los medios? Con regulación estatal. Con regulación del Estado, de todos los poderes del Estado. Cuando no lo hace uno, está el otro que interviene y se regula. Los estados, aquí hay miembros de distintos poderes, se controlan entre sí. Bueno, ¿quién controla? O sea, los tres poderes se controlan entre sí. ¿Quién controla el cuarto poder? Es un debate que nos llevaría bastante más que una jornada, nos llevaría algunos meses. A nosotros nos lleva un cuatrimestre en una materia y no llegamos a una conclusión. Lo primero que hacen los alumnos de la carrera cuando me conocen allá por el primer año es que no tienen que estar de acuerdo conmigo para sacarse un 10. Entonces esto significa que ya en quinto año, que es materia de medio de comunicación, no están nunca de acuerdo ni conmigo ni entre ellos, lo cual me parece perfecto. Y el regular o no regular es bastante contencioso. Es bastante menos contencioso cuando hablamos de la protección de la niñez. Hay un acuerdo casi global en que la libertad de expresión cede hasta cierto punto cuando estamos hablando de proteger niños. Esto hice un énfasis muy grande en el casi, porque esto no es siempre cierto. Estados Unidos ha intentado más de una vez pasar legislación que obligaba a ciertas formas de protección específica en Internet para menores, y la Corte Suprema siempre dictaminó que eran inconstitucionales. O sea, la libertad de expresión, ha dicho la Corte Suprema, está por encima de un peligro que no sabemos si se va a consumar. Nos vamos a ir mucho de temas, pero es casi como el derecho ambiental. En realidad uno muchas veces tiene que usar teorías de precaución, y en el caso de los niños me parece iba a decir humilde opinión, pero acá hay demasiada gente que me conoce y sabe que humilde conmigo no se llevan muy bien. Me parece que cuando hablamos de cuestiones de niñez es momento que ciertas formas regulatorias se tornen más fuertes. Siempre nos hemos acostumbrado, y algunos lo hemos
lo hemos practicado durante toda la vida, hemos tenido la oportunidad de ir a muchos lugares lindos y que nos invitaron a hacer muchas cosas y dijimos que no, justamente porque no se respetaba la libertad de expresión. Por ejemplo, sé que UNICEF es parte del sistema de Naciones Unidas, pero no tuvo mucho que ver con eso. Cuando se hizo la primera cumbre de la Sociedad de la Información, tuve la suerte de haber sido invitado como expositor y me negué simplemente porque yo no hubiera a Túnez a hablar de libertad de expresión, porque me parece una ofensa. Tampoco, luego de la tercera que se hizo en Egipto, tampoco, no puede ir a un país donde se condena gente simplemente porque decide dormir con gente del mismo género. O sea, aquellos que hemos hecho una carrera de práctica de defender los derechos de todos y no solamente hablar de ellos, sin embargo, a veces llegamos a la conclusión que cuando se trata de la niñez, se justifica parar la pelota. Se justifica pensar en una regulación multinivel, que tenga que ver con la regulación del acceso de niños a cierto tipo de contenidos, regulación, como bien dijo Matías, de los datos de los niños. Simplemente dije un ejemplo porque era conocido por todos, donde los datos de los niños circulan de boca en boca como si estuviéramos hablando del último partido de la selección, que supongo que no hay mucho para hablar. También la regulación de contenidos accesibles por los niños. Matías hizo referencia al uso que los niños están haciendo de los nuevos medios, y realmente es por un abanico de razones y de situaciones. Los niños lo están haciendo sin ninguna forma de guía, sobre todo porque la percepción que ellos tienen es parcialmente cierta, que ellos saben más del tema que los que deberían guiarnos. Nosotros hace muy poco hicimos un trabajo con el municipio que se llamaba Navegar con Seguridad, donde, como parte del trabajo social obligatorio necesario en todas las carreras de la Universidad Nacional de Río Negro para recibirse, hacer un trabajo que incluya a la comunidad, un grupo de alumnos de la carrera de abogacía hicieron en las distintos organismos de la ciudad, fueron a dar charlas sobre formas de navegar seguro, sobre todo para padres. Una de las cuestiones, y ya sé que me estoy excediendo en el tiempo, Magda, una de las cuestiones de protección de datos que hemos observado, y esto ha sido global, aquellos que nos ha tocado participar también en cuestiones de Naciones Unidas, como dije en las reuniones de la Sociedad de la Cumbre, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, es que esto es un fenómeno global, no es solamente argentino, que los niños y los adolescentes exponen más datos de los que uno preferiría, y es la concepción errada de los adultos que lo analizan, que la concepción de privacidad de los niños y adolescentes es distinta. La mala noticia es que no tienen, porque nadie nunca se las dio. O sea, el que un niño que a los 2 años los padres, para que se deje de molestar, le dan el teléfono y se pone a jugar, nunca entendió que sacarse una foto y subirla a internet es exponer su privacidad. No es que tiene un nuevo concepto de privacidad, no tiene concepto de privacidad, no conoce el término, no conoce el concepto, y eso es parte de lo que los adultos y como miembros de los poderes del Estado tienen que hacer a través de una regulación seria. ¿Cómo? Y con esto prometo empezar a terminar. Uno de los párrafos del artículo 3, donde hace referencia al interés superior del niño. Lo dice en un contexto bastante general, pero es la frase que debería encabezar cualquier libro, tratado o análisis de la Convención de los Derechos del Niño. Es el interés superior del niño. Todo lo demás es para cumplir o no cumplir con el interés superior del niño. Entonces, cuando uno analiza el artículo 13 de la Convención, que le da, en realidad algunos de los artículos lo copiaron de la Convención de Derechos Humanos y le pusieron la palabra niño. El 13 es uno de ellos, que habla de la libertad de expresión de los niños. Tenemos un problema. ¿Qué pasa si
el derecho a libertad de expresión, como está concebido en el sistema interamericano, que acuérdense que es dual, es puedo decir lo que quiero y puedo acceder a lo que quiero. ¿Qué pasa si el acceso va contra el interés general del niño? ¿O es el niño el que decide cuál es su interés general? Es un debate profundísimo. Pero me ha tocado, estoy aquellos que me ven un poco más o menos lecuaz que lo normal. Vengo de 36 horas de vuelo, vengo de visitar a dos, bueno, ya adolescentes, ya no niñas, en Japón, que son mis gemelas, y ahí es donde uno puede observar justamente cómo han decidido regular algunas cuestiones cuando ellos piensan que un niño, parte de preservar el interés superior del niño es que los adultos actúen como adultos en relación a los niños, y no necesariamente que el niño decida por sí mismo. Esto es, hay que escucharlo por supuesto y tener en cuenta cuál es el interés y el deseo, pero no significa hacerlo automáticamente, porque si no, no habría división. Entonces, cuando todo esto, y prometo acelerar, ya sé que no me cree Magda, pero no importa, todo esto, cuando sacamos a los medios del medio, se exacerba. Esto es, cuando las redes cuando el acceso a los medios no está mediatizado por los medios. Parece un juego de palabras. Cuando los medios ya no tienen una corporación detrás, o un grupo, o un periodista al que yo puedo interpelar. Cuando el niño es el emisor y el receptor. Ahí realmente es donde nos damos cuenta que necesitamos adecuar la regulación en forma general. Es un debate también, como dijimos, multinivel. Hay que analizar todos los factores. ¿Cuál va a ser el impacto sobre el interés general del niño? ¿Cuál va a ser el impacto sobre los derechos de los niños? El regular qué pueden y qué no pueden hacer. Pero lo importante de todo esto, y realmente con esto termino, es entender que en todo el debate, que quienes tengan que darlo, lo den, aquellos que solamente nos dedicamos a estudiar los temas y a presentarlos, haremos nuestro trabajo de apoyo, pero el debate lo tienen que dar aquellos que han sido elegidos o nombrados para darlo. El niño es el fin de este debate. Y entender, y esto es algo muy importante cuando hablemos de regulación de medios para la protección de los niños, entender que el medio de comunicación es nada más que el medio, no es el fin. La libertad de expresión, nuevamente, lo que busca es proteger la libertad de expresión, no al medio que emite la expresión. Me parece que nuestra historia reciente, donde con razón hemos tenido a etapas trágicas a las que echarle la culpa de muchas cosas que han pasado, me parece que ya es momento que también los que tenemos que estudiar y decidir dejemos de actuar como niños y nos hagamos cargo de ciertas cosas. E insisto, estuve hace 36 horas, estaba en un país al que estuve en una ciudad que en 0,2 segundos perdió el 90% de su población, como es Hiroshima. A los 15 años estaba reconstruida mejor que estaba antes y la sociedad estaba funcionando de una forma más adecuada que estaba antes. Entonces me parece que nosotros ya es tiempo que dejemos de lado de ver qué pasó hace 700 años y nos hagamos cargo de lo que estamos haciendo nosotros. Porque si hay una desprotección, si los medios siguen desprotegiendo a los niños, ya no le podemos echar la culpa a lo que hizo el abuelo del general no sé cuánto, sino que somos nosotros mismos, los que tenemos 40 y tantos o 30 y tantos y algunos otros tantos, aunque no se les nota. Y para hacer esto, insisto, tenemos que empezar a tomar al niño como el fin y al medio como el medio.